Chile es el país más urbanizado de América Latina, con más del 87% de la población viviendo en ciudades. Significa que hay más personas con posibilidades de acceder a los beneficios de vivir en una urbe, por transporte, cercanías con servicios, hospitales, educación y comercio. Sin embargo, en la práctica, estos beneficios no llegan a todos los habitantes por igual. El desarrollo urbano también ha tenido carencias y dificultades. En Santiago, durante décadas, las viviendas sociales han sido relegadas a la periferia, quedando expuestas a mala conectividad, falta de servicios, escasez de áreas verdes e inseguridad. En 2017, un estudio de la consultora GeoResearch mostró que 3 barrios ubicados en Puente Alto, La Pintana y La Florida concentran el 27% de la segregación urbana presente en la ciudad. Según la Cámara Chilena de la Construcción, las 5 comunas con mejor calidad de vida en la región metropolitana son del sector oriente, mientras que las peor evaluadas se ubican en el poniente y sur de la capital. En Mundo Plus Vanguardia abordamos los desafíos en equidad territorial. Bienvenidos. Hoy comenzó el Congreso Futuro 2020, un evento de divulgación científica que este año tendrá un fuerte componente social por la situación, obviamente, que vive nuestro país. Uno de los temas a conversar, a discutir, será la forma en que las personas habitan el territorio. Un tema relevante por la segregación urbana presente en nuestras ciudades. Sobre esto va a exponer el arquitecto Nicolás Cruz, especializado en arquitectura sustentable y políticas públicas, fundador y director de organizaciones como Base Pública y Junto al Barrio. Nos acompaña hoy Nicolás. Muchísimas gracias por estar acá. Encantado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Oye, Nicolás, este es un tema que ha estado obviamente muy presente en los últimos meses, después del 18 de octubre, y quiero partir preguntándote cómo se une el tema del territorio con desigualdad social en nuestro país, que parece que son así dos cosas que van muy unidas. Bueno, es muy sabido que en el fondo que hemos tenido políticas de exclusión urbana sistemáticas en el tiempo. Desde que en Vitacura, ¿te acuerdas? Habían esos campamentos al lado del río Mapocho, claro, digamos, y en muchos lugares donde la pobreza convivía con la riqueza en Chile, se produjeron políticas habitacionales que excluyeron y segregaron a las familias de sus zonas de oportunidad. ¿Deliberadamente? Deliberadamente, sí. Había una idea de visión que si nosotros juntábamos la pobreza, íbamos a poder trabajar más eficazmente en ella. Era una cosa bien loca, digamos. Y además tiene que ver con una opción porque el mercado, que la política habitacional la regula el mercado. Y eso, bueno, es sabido por todos también que Chile ha tenido políticas habitacionales muy regidas por el mercado, con poca presencia del Estado. Entonces, la motivación de las inmobiliarias era construir en terrenos de bajo costo e instalar a cientos de miles de familias con una gran densidad en espacio. Y ahí está Bajos de Mena y un montón de casos que hemos tenido incluso que demoler la vivienda que construimos para poder dar dignidad a las familias que viven en esos barrios. Entonces... Que no solamente son el tipo de vivienda, sino que es la falta de acceso a servicios básicos, a transporte, sí. Es la marginación básicamente de todo. Sí, porque yo creo que nuestro Ministerio de Vivienda ha sido muy de vivienda, cuando es vivienda y urbanismo, y ahora es vivienda, urbanismo y territorio. ¿Ah? Porque en el fondo la necesidad de las familias no la satisface totalmente la vivienda. Hoy día más que nunca, en las ciudades contemporáneas, en las ciudades, digamos, modernas, el ámbito del espacio público es muy relevante. Las personas vivimos cada vez en casas más pequeñas, cada vez las ciudades son más densas, entonces tenemos una tremenda necesidad de espacios públicos. Antes no era tan así, antes las plazas uno las veía más o menos vacías cuando yo era chico. Hoy día todo el mundo ocupa las plazas, los cumpleaños se desarrollan en las plazas. Entonces, afortunadamente, hemos salido a ocupar los espacios públicos. Claro, porque la ciudad exige convivencia y ese es un tema que con nuestras políticas y nuestra forma de hacer ciudad hemos estado al dedo durante muchos años. O sea, el primer punto clarísimo es que no se puede dejar que el mercado regule todo en términos de vivienda y planificación territorial. No se puede, porque el mercado genera... El mercado tiene cosas buenas, digamos que es generar productos, servicios, iniciativa privada, pero la vida en común, la vida en comunidad, la búsqueda de los bienes públicos, digamos, sostenibles, no puede regirse solamente con la variable digamos, económica. Tiene que regularse por otras variables. Y para eso están las regulaciones, y para eso está el poder del Estado para incidir sobre ello, ¿cierto? Entonces, incluso estas políticas más
neoliberales, por decir digamos, más de mercado, le hizo más difícil la pega al Estado. Porque en el fondo lo que produjo fue una gran mancha urbana muy extendida, donde el Estado tuvo que llevar la luz, el agua, los servicios, la pavimentación, las calles. Entonces, en vez de densificar, extendimos la ciudad, destruimos suelos rurales relevantes para la economía de las ciudades, y eso no fue bueno para el Estado tampoco. Entonces, las políticas habitacionales tienen que ir acompañadas de un fuerte rol y presencia del Estado. ¿Y eso ha cambiado en algo en el último tiempo o seguimos bajo la misma lógica? Yo creo que los parámetros han cambiado y la forma también ha cambiado. Pero necesitamos todavía aún más presencia del Estado en lo que tiene que ver particularmente con regular también el territorio. El territorio también debe ser regulado. Muchos problemas medioambientales los tenemos hoy día porque los territorios no están regulados. Y al mismo tiempo tenemos que tener un Estado mucho más, digamos, que trabaje sobre la equidad, sobre los servicios. Lo que decías tú, claro, tenemos vivienda, pero no tenemos los servicios y las posibilidades, la buena educación, para que esas familias que viven en esas poblaciones se eduquen y convivan y vivan bien. Entonces, la desigualdad en los ámbitos del espacio público, de las áreas verdes en Chile es enorme, comparado los municipios más ricos con los municipios más pobres. Entonces, que impacta directamente en la calidad de vida de las personas y la salud de las personas. Sí, porque el habitar no se conecta solamente con la posibilidad de la vivienda. El habitar se conecta con muchas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado. O sea, cuando uno no se siente cuidado, no se siente acogido, no se siente habitando tampoco. O sea, y eso es súper relevante. Cuando las familias viven en poblaciones de alta vulnerabilidad social, con fuerte presencia del narcotráfico, la verdad es que eso, tú no alcanzas a obtener una morada. Claro, lógico. Te sientes totalmente en la intemperie. Hay cientos de miles de familias hoy día que viven en la intemperie, aún teniendo vivienda, porque se sienten completamente abandonadas por el Estado, por los servicios, por las empresas, por la seguridad. Y eso es lo que tiene que cambiar en Chile. Eso no puede seguir así. ¿Cómo se puede hacer una transformación de algo que está tan enquistado, este modelo que ha regido por décadas? Sí. ¿Cómo empezar con esa transformación? Yo creo que lo primero es reparar, porque tenemos una agenda al 2030, ¿cierto? Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son las metas que el mundo se ha fijado para construir un planeta, digamos, sostenible en el mundo. Y tenemos una agenda al 2030. Al 2030 se espera que más de 5.000 millones de personas viven en ciudades. Las personas están migrando de las zonas rurales a las ciudades. Y de ellas se espera que 2.000 millones vivan bajo la línea de la pobreza. O sea, eso quiere decir que vamos a tener en nuestras ciudades bolsones y bolsones gigantes de poblaciones, villa miseria, campamentos en nuestras ciudades. Entonces, es importante preguntarse si es que las ciudades van a seguir siendo un buen sistema de organización. Cuando aquí ya hoy día en Santiago estamos absolutamente colapsados y creemos que esta violencia que estaba en las poblaciones marginales se trasladó a la Plaza Italia y hablamos y logramos sobre el tema del narco que hemos visto tan presente en la... Entonces, ¿cómo empezamos a construir ciudad o construir un habitar en las ciudades que ya existen? Yo creo que lo primero es reparar y apuntar a una estrategia de comunidad. Que yo creo que esa es lo que podemos hacer. ¿Cuál es la estrategia de comunidad? ¿Cuáles son los pilares de una estrategia de comunidad? Primero, entender que no hay personas pobres, sino que hay personas que viven en la pobreza, que es completamente, digamos, distinto. Ya, segundo, que no es una diferencia semántica en el fondo. Claro, porque hoy día tenemos políticas muy orientadas a pensar que no necesitamos a la gente para construirlas. Cuando los saberes de la gente en las comunidades, en estas poblaciones, en los campamentos, son muchos. Por donde caminan, por donde transitan, donde se siente más seguro, menos inseguro. ¿No? Y a esa gente hay que preguntarle. Pero si tú consideras que esas personas son pobres, a diferencia de que viven en la pobreza, es muy distinto, porque tenemos que tener políticas donde las personas participen desde sus saberes. Eso es súper importante. Segundo, articular colaboración. O sea, esto el Estado no lo va a solucionar solo. Necesitamos trabajar Estado, sociedad civil, fundaciones, organizaciones de base, juntas de vecinos, claro, con empresas privadas que también se puedan vincular a esos territorios, porque tengo la empresa en Quilicura, porque tengo la empresa en La Pintana, porque tengo la empresa en Renca. Entonces, es generar articulaciones público-privadas
que se orienten a mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando tú tienes, pero alguien, digamos, podrá preguntar, ¿qué tiene que ver una empresa con esto? Bueno, una empresa tiene mucho, porque la empresa quiere ser querida en el barrio donde vive, quiere ser protegida, se quiere sentir seguro, se quiere sentir que es un buen vecino. Muchas empresas hoy día prefieren invertir en comunidad que en seguridad, por ejemplo, claro, porque es la propia comunidad la que cuida a su empresa. Y es una inversión a largo plazo. Y es una inversión a largo plazo. Y porque además ahí viven sus trabajadores, y porque además ahí viven sus servicios. Entonces es importante empezar a construir espacios de articulación público-privada que se orienten al trabajo en poblaciones de alta vulnerabilidad. De lo mismo que las políticas que se instalan ahí, se les pregunta a las personas, porque ellas son las que más saben sobre su territorio. La señora finalmente es la que cierra la puerta en la población cuando llega el externo de afuera y ve qué es lo que le pasa a la población. Claro. Entonces, es importante, luego es importante levantar oportunidades de inversión con las personas, o sea, es recorrer el barrio, levantar dónde pueden construir los proyectos, las canchas, las plazas, cómo tienen que ser esas plazas, cómo juegan los niños en la población. O sea, hay muchas maneras de restituir o reconstruir tejido social y mejoramiento urbano, porque además un barrio o una población son dos componentes. Hay una componente que es social, que es la relación entre los vecinos, claro, y otra componente que es urbana, que tiene que ver con la infraestructura. Si no trabajamos la componente social, la infraestructura que se construye ahí va a ser poco sostenible. Muchas veces una plaza de 500.000 pesos es más efectiva que una plaza de 150 millones cuando esa plaza de 500.000 pesos los vecinos participaron de su construcción. Obvio. Y tú ahí permites que las personas se vinculen a los bienes públicos, los sientan como propios. Los cuidan, los protegen. Entonces, en el fondo, lo que hay que hacer ahí son políticas también de participación y codiseño de esos espacios públicos. Entonces, uno dice, oye, pero ¿por qué las familias en las poblaciones tienen que organizarse, tienen que participar cuando construyen una plaza? Versus el barrio alto, que no tienen que hacer nada para tener una plaza. Pero es que yo encuentro que hay mucho más riqueza en una sociedad cuando la gente participa de la construcción de los bienes públicos que no hay. Por ejemplo, la riqueza que hay en nuestras poblaciones, dígase juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, parroquias vinculadas con el territorio, iglesias vinculadas, no existen en el barrio alto. Claro. No tenemos ese tejido social que existe en el barrio alto, no tiene el tejido social que existe en las poblaciones. Esa comunidad de la que tú hablabas, que es tan relevante para poder avanzar, ¿eh? Y el tema de la participación, que bueno, uno lo puede aplicar en tantas otras cosas de las que se está discutiendo en estos momentos. Nicolás Cruz, que va a estar en Congreso Futuro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea, por la invitación. Que estés muy bien. Nos vemos ahí. Muy interesante. Chao, chao.